Nuestro texto se ubica en el inicio de la marcha de Israel hacia la tierra prometida. Eso es lo que enseña el libro de Números. El libro de Números enseña la peregrinación de Israel desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. Y en este texto se relata una más de las manifestaciones de maldad e inconversión del pueblo de Israel. Se nos narra el pecado de la codicia mundana. Pero además Moisés, el siervo fiel de Jehová, se ve afectado en dicha situación. Se evidencia extrañamente en él una falta de fe. El pueblo comete el pecado de la codicia mundana y Moisés, el siervo fiel de Jehová, comete el pecado de la incredulidad. Dios castiga al pueblo severamente, pero a Moisés Dios lo trata con paciencia y gran benignidad, nutriendo su fe con vista. El tema de nuestro pasaje para el día de hoy es la compasión de Dios hacia su siervo incrédulo que duda del poder de Dios y del cumplimiento de su palabra. Nuestro pasaje se puede enfocar de varias maneras. Se podría enseñar enfocándonos en el pecado de Israel o enfocándonos en el pecado de Moisés, como vamos a hacer en el día de hoy. El título que le hemos puesto a nuestro mensaje es Dios ayuda al creyente incrédulo. Dios ayuda al creyente incrédulo. Para ayudar a la fe de Moisés, Dios le permite ver una vez más el cumplimiento de su palabra y la grandeza de su poder. Y vamos a desarrollar nuestro estudio con un bosquejo que estará centrado, como ya dije, en el pecado de Moisés y la reacción de Moisés ante la palabra de Dios. Repito, nuestro enfoque es en el pecado de Moisés y su reacción ante la palabra de Dios. Será nuestro bosquejo de 3 puntos y lo primero que veremos será la palabra anunciada, versículos 18 al 20. Segundo, veremos la palabra cuestionada, versículos 21 al 22. Y tercero, veremos la palabra cumplida, en los versículos 23 y del 30 al 35. Enunciada, cuestionada y cumplida la infalible palabra del Dios Todopoderoso. Vamos una vez más a viajar en la máquina del tiempo. Vamos a viajar al pasado y como dice 1 Corintios capítulo 10, del pasado vamos a traer lecciones para nuestro presente y a la vez vamos a prepararnos para un futuro lleno de aflicciones. Este mensaje es uno más de la serie Una mente preparada para la aflicción. Veamos en primer lugar la palabra anunciada. Y aquí veremos la circunstancia que ocasiona cansancio en Moisés y hace aparecer la palabra de Dios que será cuestionada por el creyente incrédulo. En los versículos del 1 al 3, el pueblo tuvo un primer pecado, un primer episodio de murmuración. Leamos los versículos del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, esto es incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Luego viene un segundo pecado del pueblo, versículos del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este aburrido maná ven nuestros ojos.
Este primero y segundo pecado del pueblo ocasiona un cansancio, un agotamiento en el pastor, un agotamiento en Moisés. Versículos del 10 al 5. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, es decir, hasta los niños lloraban, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Ante esto, Dios reacciona de dos formas diferentes. Ante la maldad del pueblo, Dios reacciona castigándolo. Les va a dar carne, sí, pero hasta que les salga por las narices. Pero a Moisés lo trata con gran benignidad y va a aumentar la fe debilitada de su siervo. Para ejecutar el castigo sobre Israel, Dios lo comunica, anuncia el castigo por su palabra. Versículos 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Y es ante esa palabra que ha sido anunciada, este es nuestro primer punto, la palabra anunciada, que Moisés, ya debilitado, reacciona con incredulidad ante la palabra anunciada de Dios. Y ese es nuestro segundo punto, la palabra cuestionada. La palabra cuestionada. Y aquí veremos la manifestación de incredulidad más profunda en el creyente incrédulo. Versículos 21 y 22. Ante la palabra anunciada, 21, entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Es asombroso ver cómo desciende la fe de Moisés. Y es asombroso porque él vio cosas extraordinarias con sus propios ojos. Hay un patrón que se repite en los primeros 5 libros de la Biblia, delante de Moisés especialmente. Ese patrón es: y habló Jehová a Moisés y dijo. Y luego de que Jehová habla, la palabra de Jehová se cumplió. Ese patrón: y habló Jehová a Moisés y dijo, y su palabra se cumplió, se repite hasta este punto donde vamos, en Números 11, por lo menos 17 veces. 17 veces Moisés observó ese patrón. Jehová le habló y le dijo, y su palabra se cumplió. Y en cosas tan extraordinarias como convertir el agua del Nilo en sangre, como hacer llover granizo del cielo, como traer plagas y úlceras sobre el ganado y los seres humanos, como destruir prácticamente a Egipto con juicios impresionantes. Jehová habló a Moisés y dijo: pasen el mar rojo, y el mar rojo se abrió. Jehová habló a Moisés y dijo: yo daré de comer a este pueblo, y maná del cielo descendió. Entonces ese patrón: Jehová habló a Moisés y dijo, y su palabra se cumplió,
Le debió haber mostrado lo suficientemente a Moisés que Jehová es todopoderoso y que la palabra de Jehová es siempre infalible. Pero increíblemente, a estas alturas de su vida, Moisés no conocía el poder de Jehová ni estaba totalmente seguro de que su palabra es infalible. Y aquí nosotros tenemos que sacar una enseñanza muy importante para nosotros en este mismo punto del sermón. La enseñanza es que aún el más grande de todos los siervos de Dios puede tener un mal momento en su fe. Agobiado por sus aflicciones, por no dar manejo adecuado a sus aflicciones, el creyente fiel puede tener su entendimiento oscurecido. Y aquí aparece la pregunta que sale en el libro de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Por qué la mente de un siervo fiel se nubla de tal manera? Y la respuesta nos la da nuestro pasaje y el mismo libro de Job. La razón por la cual el entendimiento de un siervo fiel se nubla es por el mal manejo de sus aflicciones. Es porque no tiene una mente preparada para la aflicción. Pero además de esa enseñanza en este punto, debemos sacar en este mismo punto una aplicación. Y es que así como Dios miró con compasión a su siervo Moisés en este mal momento de su fe, así debemos mirarnos nosotros los unos a los otros cuando nuestro hermano caiga en un mal momento de su fe. La enseñanza, la aplicación para nosotros es que nosotros debemos continuar amando y ayudando al creyente incrédulo. Así como Dios amó y ayudó a Moisés, el creyente incrédulo, así nosotros cuando veamos que nuestro hermano cae en un mal momento de su fe, con su mente totalmente nublada, diciendo disparates, nosotros debemos amar y ayudar al creyente incrédulo por dos razones. Primero, porque es nuestro hermano y debemos amarlo inalterablemente. Y segundo, porque está escrito, no dejará para siempre caído al justo. Así que nosotros debemos amar y ayudar a nuestro hermano, el creyente incrédulo, cuando él está caído. Eso no significa que los pastores de la iglesia no vamos a aplicar la disciplina eclesiástica si el creyente incrédulo en una de sus caídas comete algún pecado que así lo amerita, pues aún la disciplina eclesiástica es parte de ese amor. ¿Qué hizo entonces Dios en su compasión hacia Moisés para levantarlo de este mal momento en su fe? No lo castigó como sí castigó a Israel, no lo puso en disciplina, no le destituyó de su cargo por ineficiente. Oigan bien, lo invitó a ver una vez más, la 18ª vez, el poder y la infalibilidad de la palabra de Dios. Moisés, te invito a ver por 18ª vez mi poder y la infalibilidad de mi palabra. Habiendo visto la palabra anunciada, la palabra cuestionada, veamos ahora la palabra cumplida. Y aquí veremos la ayuda de Dios a la incredulidad del creyente incrédulo en el versículo 23. Dice el versículo 23, entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Este versículo es una joya súper preciosa para la autopredicación y la consejería. Moisés vio una vez más que la palabra dicha por Jehová siempre se cumple, que la palabra de Jehová es infalible. Y Moisés
el siervo decaído de Dios, el creyente incrédulo, experimentó un gran alivio. Recuerden, el Señor le anunció: ahora verás. Y que Jehová dijo, se cumplió. Y eso trajo a Moisés un gran alivio, por lo menos en 3 áreas. Primero, alivió su carga laboral, versículos 24 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profesaron y no cesaron. Con estos 70 varones, el Señor alivió la carga laboral de Moisés. Y aquí hay una gran aplicación para la iglesia del Señor Jesucristo. Debe haber personas dentro de la congregación ayudando siempre a los pastores, pues su carga es mucha. Para eso Dios ha señalado a los diáconos, pero también deben haber otros ayudándoles a llevar su carga. Moisés fue pues aliviado en su carga laboral, pero también fue aliviado en su fe. En segundo lugar, Moisés fue aliviado porque recibió por vista lo que debió de haber creído por fe. Recibió por vista, sin ser castigado, lo que debió de haber creído por fe. Cuando Jehová lo anunció, Moisés debió haberlo creído. No lo creyó, pero no fue castigado, sino que por vista se alimentó su fe. Versículos 31 y 32. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Es una gran misericordia que Dios le da a Moisés, ver una vez más por vista la grandeza infinita de su poder y la infalibilidad de su palabra. Pero hermanos, Moisés está en la era de la vista. Nosotros estamos en la era de la fe. Mi próxima clase, el próximo domingo, no se la pierdan, domingo a las 9 de la mañana, vamos a ver viviendo en la era de la fe. Dios hizo eso con Moisés porque ellos estaban en la era de la vista. Y para Moisés, ver aquellas cosas fue grandemente beneficioso para nutrir su fe. Pero Dios nunca hará eso por nosotros en la era de la fe. Es decir, no usará ningún milagro especial como instrumento para nutrir nuestra fe de manera específica como lo hizo con Moisés. Para nosotros todo tiene que ser por fe. Y el próximo domingo vamos a aprender muchísimo más qué es vivir por fe. Así que la segunda forma como Dios alivia a su siervo incrédulo, al creyente incrédulo, es nutriendo su fe por vista. Pero en tercer lugar, Moisés recibe un gran alivio porque la congregación fue purificada. Los codiciosos, que son un gran obstáculo para un líder, para un pastor, los codiciosos fueron sacados de la congregación. Versículos 33 y 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De cuando en cuando la congregación es depurada, y algunos hombres y mujeres que tienen terribles pecados como la codicia, y otros pecados como la queja, la murmuración, el espíritu hipercrítico y otros pecados que estorban el avance de la congregación, de cuando en cuando el Señor depura la congregación
y saca a esos individuos de la congregación para darle alivio a sus siervos, los pastores, y traer mayor avance de la congregación. Así que Moisés fue tratado con gran amor y su carga fue aliviada de 3 maneras. Se alivianó su carga laboral, se nutrió su fe por vista y su congregación fue depurada. Y ahora viene la pregunta que nunca puede faltar: ¿dónde está Cristo en nuestro pasaje? Estamos acostumbrados a ver en estos pasajes del Pentateuco a Cristo en la persona de Moisés, pues hemos dicho que Moisés es un tipo de Cristo. Pero hoy no es lo más adecuado ver a Cristo en la persona de Moisés, porque Moisés está fallando. Hoy vamos a ver a Cristo en la palabra. Hoy vamos a ver a Cristo en la palabra. Cristo es la palabra anunciada, la palabra cuestionada y la palabra cumplida del Dios Todopoderoso. Cristo es la palabra anunciada por Dios. Ahora veréis si mi palabra se cumple o no. Cuando Dios anunció su palabra en Génesis 3:15, podríamos agregar ese pequeño segmento del versículo 23 que dice: ahora verás si mi palabra se cumple o no. Heriré la serpiente en su cabeza y restauraré para siempre el paraíso perdido. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, te daré un hijo y él será rey sobre todas las naciones. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y aquel heredero de Abraham nacerá de la tribu de David y será un rey perfecto delante de mí. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y él nacerá en Belén de Judá, en un lugar humilde, y entrará montado en un burrito, y entrará hasta su templo, y hablará la palabra de Dios con exactitud. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y lo subiré a una cruz, y allí colgaré los pecados de todo mi pueblo, y lo castigaré con toda mi ira. Me separaré de él, y haré una expiación perfecta para librar para siempre mi pueblo, y recuperar el paraíso perdido. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y no dejaré que mi santo vea corrupción, como dijo David. Lo levantaré de los muertos al tercer día, y ascenderá glorioso. Se sentará a mi diestra, y allí estará para siempre. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y cuando yo considere que es el tiempo, le daré la orden que se levante, que descienda del cielo, vuelva por los suyos, los levante en gloria y destruya a todos los malos. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Cristo es la palabra anunciada, pero Cristo también es la palabra cuestionada. En Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todo Israel cuestionó la palabra. Incluso hoy los paganos cuestionan al que es la palabra. Pero Él es no solamente la palabra anunciada, la palabra cuestionada, sino la palabra cumplida de Dios. Porque está escrito: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Cristo es la palabra infalible del Dios Todopoderoso, que se nos ha mostrado a nosotros como el más grande privilegio que hemos recibido en nuestras vidas. Y después de haber visto a Cristo de esta manera gloriosa, para terminar, no nos queda sino recordar, tal vez repetir, algunas de las aplicaciones que ya dimos durante el mensaje. Debo repetir esto: el mejor de los siervos de Dios puede en cualquier momento caer en su fe de tal manera que comienza a decir disparates y a hacer disparates. Y nosotros lo que debemos hacer es amarlo y ayudarlo, hablarle a los ojos. ¿Qué te pasa, mi hermano? ¿Acaso has olvidado la ley de nuestro Dios y sus promesas? ¿De qué tienes temor? ¿Crees que no vas a salir de este problema? Ahora verás si su palabra se cumple o no.
Al creyente incrédulo hay que amarlo, al creyente incrédulo hay que ayudarlo, al creyente incrédulo hay que tratarlo como Dios ayudó a Moisés, su siervo incrédulo. Eso significa, hermano, que cuando tú estés en esos malos momentos de tu fe, Dios no te abandonará. Y aún en medio de tu incredulidad, Dios te va a tratar con amor y hará cosas maravillosas para enseñarte a creer en Él, para enseñarte a confiar en su palabra infalible y enseñarte a esperar en Él. Por muy decaído que estés, Él no te va a abandonar, te va a ayudar, te va a enseñar y va a cumplir su palabra que dice: no dejará para siempre caído al justo. Ahora verás si su palabra se cumple o no. Ahora verás si su palabra se cumple o no. Es una palabra hermosa para la consejería, es una palabra para decírsela al hermano, pero ante todo es una palabra para predicarnos a nosotros mismos. Porque si bien Dios puede permitir que tu fe decaiga, su propósito es sacarte de esa fe inmadura y llevarte a una fe madura que no duda del cumplimiento de su palabra en tu vida, en ninguna de las aflicciones que Él mismo te manda. Vamos a cerrar con 3 preguntas. Y esas 3 preguntas, ustedes que me han escuchado tanto enseñar sobre una mente preparada para la aflicción, deben responderlas adecuadamente. Primera pregunta: ¿cuál es la palabra anunciada por Dios para nosotros hoy, la cual nosotros debemos creer que se cumplirá en medio de nuestras más duras pruebas? Repito la pregunta: ¿cuál es la palabra anunciada por Dios hoy para nosotros específicamente? Estamos trayendo el texto a nuestra vida actual, lo estamos actualizando a nuestra vida actual. ¿Cuál es la palabra anunciada por Dios para nuestras vidas hoy, que nosotros debemos creer que se cumplirá infaliblemente cuando estemos en nuestras más duras pruebas? Levante su mano el que sepa responder esa pregunta. Hermana, que tendremos un buen final, esa es parte de la palabra. Hermano Andrés, eso hace parte de lo que tenemos que decir, pero esa no es la respuesta. Hermano, dígalo duro, 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 párese y diga duro, párese. Duro, duro, voltee su cara para acá, para que todos lo oigan. ¿Cuál es? Vea, yo hago la pregunta: ¿cuál es la palabra anunciada por Dios hoy que nosotros debemos creer que se cumplirá en nosotros cuando estemos viviendo las más duras pruebas? Y todo el pueblo responde. A la voz de 3, todos otra vez el Salmo 34, 19. 1, 2 y 3. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Segunda pregunta: ¿cuál es la manifestación de que cuestionamos como Moisés la palabra anunciada por Dios para nosotros hoy? ¿Cuál es la manifestación en nosotros de que como Moisés cuestionamos esa palabra de Dios anunciada para nosotros hoy? ¿Quién responde? ¿Cuál es la manifestación o las manifestaciones de que nosotros estamos viviendo incredulidad en vez de reaccionar con fe? ¿Cuáles son? Miedo, dejarse dominar por el miedo. Ansiedad, dejarse dominar por la ansiedad. Depresión, dejarse caer en depresión, ¿sí? Retroceder en algún aspecto de la vida cristiana, o sea, lo que algunos llaman el regreso del peregrino. Nosotros estamos acostumbrados al progreso del peregrino, pero cuando tenemos caídas en la fe, ¿qué se produce en nosotros? El retroceso del peregrino.
cualquier cosa que represente para nosotros retroceso, está diciendo que nosotros somos el creyente incrédulo, que como Moisés estamos cuestionando y no creyendo la palabra anunciada por nosotros hoy. Y le voy a poner el ejemplo más característico y sencillo. Cualquier clase de pecado que usted cometa cuando está en un mal momento de su fe, usted cree que porque está viviendo una prueba muy dura, eso lo justifica para haber pecado, entonces usted cae en cualquier pecado. Pero ¿sabe cuál es el pecado más sencillo y más evidente que demuestra que usted es un creyente incrédulo, todavía inmaduro como Moisés, que no conoce al Dios Todopoderoso y la infalibilidad de su palabra? La muestra más evidente es que si a usted le viene un gran problema el miércoles, ese domingo no viene al culto. Ese domingo usted no viene al culto, ese domingo usted se siente con derecho de no venir a la casa de Dios a adorar al Dios que le envió esa prueba. Cuando el propósito de la prueba es lo contrario, es saber si usted va a obedecer los mandamientos de Dios cuando Él lo aflige. Todo lo contrario. Y eso lo vemos aquí en esta iglesia. Hermana, ¿por qué no fue el domingo a la iglesia? Ah, pastor, tengo este y este problema. Hermano, ¿por qué no fue? Tengo este y este problema. Eso es una manifestación de que usted no es maduro, de que usted no tiene una mente preparada para la aflicción, de que usted es un creyente incrédulo. Pero Dios es tan bueno y misericordioso con usted que Dios lo perdona a usted, le da grandes lecciones y lo ama tanto que como usted no pasó esa prueba y no vino al culto el domingo demostrando que usted es un creyente incrédulo, a la semana siguiente le pone una prueba peor, por amor a usted, para que usted aprenda que lo más importante no es que usted esté bien, sino que usted adore al que lo salvó. Por eso usted no debe faltar al culto de adoración. Esa es la señal más insignificante de que usted está madurando en la fe. Tercera pregunta: ¿cuál es la solución a nuestro cuestionamiento de la palabra de Dios anunciada para nosotros hoy? ¿Cuál es la solución cuando empezamos a tener miedo? ¿Cuál es la solución cuando empezamos a sentir ansiedad? ¿Cuál es la solución cuando empezamos a caer en el espiral de la depresión? ¿Cuál es la solución cuando no venimos el domingo a la iglesia y sentimos que nuestra vida está en un bajón espiritual? ¿Cuál es la solución? La autopredicación. Y ahora sí, ¿qué te vas a predicar? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y agregarás esta otra palabra: ahora verás si su palabra se cumple o no. Si tú haces eso fielmente, si dialogas con tu alma, si le hablas a tu alma, y si algún hermano te llama y te da buena palabra que te ayude a levantarte, levántate y ven a la iglesia. La señal más simple de que estás sometiéndote al señorío de Cristo es que no faltas a la iglesia cuando estás en gran aflicción. Ahora no se vayan aquí a venir enfermos de gripa porque nos enferman a todos y es mejor que se queden en la casa viendo el culto por internet. Ya tú has visto muchas veces que la palabra de Dios sí se cumple en tu vida. Ya como Moisés has visto muchas veces que su palabra es infalible, hermanos, así que ya es tiempo de crecer en la fe y ser maduro. Ya es tiempo. Moisés lo vio 17, Moisés lo vio 18 veces. ¿Cuántas veces has visto tú que la palabra de Dios dicha para ti, Salmo 34, 19, sí se cumple? ¿Cuántas veces lo has visto? Ya es tiempo de ser maduro. Basta de andar con niños y de ser niño. Ahora estás puesto es para ayudar a los niños, no para seguir siendo niño. Ya es tiempo de ser maduros. Nosotros como congregación hemos sido establecidos en una buena doctrina. Tenemos fuego y furor evangelístico.
y hemos sido enseñados en una mente preparada para la aflicción. Ya es tiempo de ser maduros y ahora dedicarnos más bien a criar niños y a ayudar a esos niños que, como Moisés, son creyentes incrédulos. Así que nosotros, hermanos, estamos siendo llevados por Dios a la madurez y no debemos quedarnos atascados por la falta de fe, puesto que Dios ha prometido que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si al momento de tu muerte, estás pensando que vas a ver a Cristo como lo promete su palabra y te predicas, ahora verás si su palabra se cumple o no, pasarás a la eternidad con dulzura, con deleite, en una buena muerte, vencerás la muerte y glorificarás a Cristo. Y si alcanzas a vivir los tiempos finales, hasta la segunda venida de Cristo, y estás rodeado de los ejércitos del anticristo, a punto de ser martirizado, y el miedo te asalta, pero te predicas el Salmo 34, 19, y añades, ahora verás si su palabra se cumple o no, partirás con victoria a ver a Cristo, así seas martirizado. No hay caminos cortos o fáciles para ser maduros en la fe. Hay que sufrir y predicarnos constantemente el Evangelio. Hermanos, el creyente necesita constantemente el Evangelio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ella ha sido hoy enseñada claramente. Hemos sido confrontados por ella y por ella preparados para enfrentar un futuro que sin duda traerá muchas aflicciones, como tu misma palabra nos lo está anunciando. Muchas son las aflicciones del justo, pero hoy creemos más que antes que el resto de ese versículo se cumplirá, mas de todas ellas lo librará Jehová. Y añadimos, ahora verás si su palabra se cumple o no. Señor, danos una fe madura que se mantiene firme en la más dura aflicción. Ayúdanos a pasar de la niñez a la juventud, de la juventud a la adultez, y haz de nosotros una congregación firme que está preparada y se mantiene aún en la más dura prueba. Ayúdanos a nuestra congregación a ser un ejemplo y a seguir adelante en cualquier prueba que tú quieras colocar. Si hay alguno aquí que no conoce a Cristo y ha escuchado esta verdad, sepa que solo Cristo puede librarlo de esa murmuración, de esa queja y de esa maldad que es propia de todo ser humano, y tráelo a Cristo, al arrepentimiento, y dale tu salvación preciosa. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Bien, vamos a escuchar algunas de sus preguntas. Bueno, preguntan: ¿debo desechar todos los escritos de un líder reconocido cuando sale con escritos raros? Pues si hay un líder o un pastor, pues un hombre de Dios que ha sido muy reconocido, muy leído por muchos, visto por medios audiovisuales, y de pronto usted comienza a notar que él tiene una desviación de lo que ha sido para él la doctrina ortodoxa y que es la que profesamos en esta iglesia, pues obviamente usted tiene que estar muy alerta y pensar que ese poquito de levadura que usted comenzó a ver en ese líder podría llevar a leudar toda la masa, es decir, a corromper mucho más profundamente su doctrina, y no solamente a él, sino a afectarlo a usted, por una sencilla razón, porque usted admira muchísimo a esa persona. Esa persona le ha sido de gran bendición cuando él enseñaba y le ayudaba a usted a conocer mejor la verdad, pero ahora que ha caído y se ha desviado, ya no continúa siendo la misma persona, así que usted debe tener muchísima precaución en cómo se acerca a sus escritos. Ese es el gran problema que nosotros vemos en un sector del cristianismo que cree las doctrinas de la gracia, que se conoce como neocalvinismo, que cree las doctrinas de la gracia, pero que en muchas otras cosas de la fe reformada no está de acuerdo. Vemos un problema allí porque este sector
ha hecho que la imagen de ciertos varones muy dotados para la enseñanza y la predicación sea engrandecida altamente. Han construido la imagen de celebridades, y esas celebridades son profundamente admiradas por los niños en Cristo. Así que cuando una de esas celebridades cae, los niños en Cristo que lo siguen caen con él. Por tal razón nosotros no creemos que se deba construir la imagen de una celebridad y que la mayoría o los cristianos o muchísimos cristianos deban seguirlo. Nosotros creemos más bien que Dios ha dado iglesias locales, y en esas iglesias locales ha dado maestros de esas iglesias locales a los cuales usted debe estar más atento en atender que a cualquier otra celebridad que el mundo evangélico esté construyendo. Eso es más seguro para usted, y de una manera especial es seguro si en el lugar donde usted se congrega hay una confesión de fe por medio de la cual cualquiera, hasta su pastor, puede ser evaluado, puede ser censurado, puede ser corregido. La mayoría de esas celebridades no están bajo una confesión de fe, y por eso nadie puede censurarlos, nadie puede corregirlos, sino que ellos tienen muchísima libertad y por eso se extravían y pueden influenciar negativamente a muchos. Así que si usted admira a alguien y empezó a ver que ese alguien está deslizándose, aléjese con precaución, aléjese a suficiente distancia para que usted no sea afectado. Alguien está preguntando por el chat de la transmisión que hacemos por internet. ¿Dios también puede depurar la iglesia de sus pastores? Por supuesto. Es muy probable que al pastorado lleguen incluso hombres que no son convertidos. Eso parece increíble, pero así es. Es probable que al pastorado de una iglesia lleguen hombres que no son convertidos, y Dios en su momento va a mostrar que esos hombres no son verdaderos pastores, y va a depurar y a librar su iglesia de la mala influencia de esos hombres. De una manera especial queremos hacer mención del asunto de la pornografía. Es probable que en este momento en las iglesias de Cristo haya pastores ordenados adictos a la pornografía. En su momento sus pies resbalarán y ellos serán quitados del pastorado. Asimismo hemos visto pastores que son ladrones porque se roban el dinero que entra a la iglesia, y en vez de usarlo para el reino de Dios, lo utilizan para comprar una camioneta BMW para su hija. Esos también serán quitados. Así que Dios depura a su iglesia no solo de miembros codiciosos, sino de pastores malignos y codiciosos. En la Biblia encontré donde dice que nuestro Señor Jesucristo hablará a los muertos. Si es posible ampliar y explicar este pasaje, no recuerdo en qué parte está, dice el que está preguntando. Bueno, eso es obvio. En el mensaje del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo con su potente voz va a resucitar a todos los muertos. Hay una ilustración que alguien hace que es muy especial para ilustrar cuál es el tamaño, la magnitud del poder de la palabra de Jesucristo para resucitar muertos. Alguien dice que si cuando Jesús se paró ante la tumba de Lázaro, no hubiera dicho, Lázaro, ven fuera, sino que hubiera dicho, ven fuera, si hubiera parado todo el cementerio. Así que Jesús hablará a los muertos, ha hablado a los muertos y hablará a los muertos, porque solo su potente voz da vida a los muertos, y Él a todos los muertos los resucitará, creyentes e incrédulos, para presentarlos delante de sí mismo en el día del juicio final.